momento de revista Crisis. En Elijo Creer en Gelatina. Acaba de salir el número 56. ¿Cómo estás, Mario Santucho? Bienvenido. Sí, todo bien, che. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la 56, mi revista favorita, plantea ahí en su tapa y luego en el manifiesto que la dirigencia política, el sistema político está en Disney. Esa es la puntada inicial. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, sí, ese es el planteo que hicimos cuando empezaba el año, ¿no? O sea, es el primer número del año, nosotros salimos cada 2 meses, entonces tenemos este desafío de no ser tan coyunturalistas, no hablar sobre la noticia del día a día y a su vez no salirse tampoco del registro del debate sobre la coyuntura y sobre el presente. Entonces, siempre es un poco tratar de ecualizar un poco las sensaciones que en esta cosa tan fugaz se van armando. Y bueno, la sensación era esa, ¿no? O sea, hay dos cuestiones que tienen que ver con la crisis, con el momento de crisis económica y la falta de horizonte en general que aparece hoy en Argentina y que yo lo nombraría con 2 elementos, porque son novedades, algunas muy recientes, otras no tantas, que es que las 2 principales figuras políticas del país, los principales dirigentes de las 2 coaliciones más importantes, ya decidieron no participar de las elecciones. Es un primer elemento que me parece importante. Macri y Cristina. Macri y Cristina. No juegan los titulares, se dice. No juegan los titulares, ninguno de los dos cree que tiene sentido. Y yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con la crisis de un sistema político que venía funcionando muy fuertemente, muy claramente, por lo menos desde el 2003, un poquito después para acá, que son un bipartidismo, la polarización, las 2 coaliciones, el 90-95% de los votos en ese universo, en las elecciones, o sea que ahí tratando de ofrecer perspectivas diferentes sobre qué tiene que ser el país, horizontes distintos. Bueno, las 2 vienen de 2 gestiones pésimas cada uno, y además no tienen mucho para proponer hacia adelante. Esto se concreta en el hecho de que las 2 principales figuras se bajen. Y la crisis que no para de avanzar, ¿no? Y el malestar que no para de crecer. Y la sensación de que el sistema político está en Disney. Y la semana pasada esto un poco, yo diría que dimos el palo, porque no estuvieron en Disney, pero bueno, estuvieron en Nueva York, en Washington y en Miami. Ahí nomás, sí. No pasaron por Disney por falta de tiempo, nomás, pero capaz se daban una vuelta. Cuando decís en Disney es en cualquiera, ¿no? Básicamente, están como en otra, como en una realidad que no termina de conectar con lo que se le dice la cotidiana, digamos, ¿no? Pero con los dramas sociales urgentes. Cuando ves la reacción de la política, por ejemplo, al dato de la semana pasada, 40% de pobreza en la Argentina, una reacción que decís, ni siquiera eso los cambia de eje, digamos, no genera novedades. Un dato que, por cierto, además era muy esperable, que la pobreza había aumentado en la Argentina. Ahora, es eso que venimos charlando, que están en Disney, que está como empatado, que está como que no se destraba. Cuando ves esto de las últimas horas, novedades, candidaturas, quién sí, quién no, esto, se baja Macri, Cristina se bajó, pero todo el kirchnerismo sigue pidiendo que sea. ¿Cómo se destraba? ¿Cómo ves que se pueda destrabar? ¿Qué novedad puede aparecer para modificar ese esquema? En Disney otro amigo decía en un cumple. En un cumple. No, esa sensación de que. Pero yo creo que, y tiene que ver con esto, con la pregunta de cómo se destraba, no es simplemente que los y las políticas están un poco fuera del registro, digamos, ¿no? De lo que está pasando, lo que decís vos muy bien. Lo de la semana pasada fue muy evidente, ¿no? Estaba casi todo el gobierno, o sea, casi toda la figura importante del gobierno en Estados Unidos pidiendo clemencia, rogando por unos mangos o por alguna flexibilización del acuerdo en el FMI, cosa que no va a suceder. Mientras en Argentina se daba, bueno, la sensación es esa, ¿no? Que están yendo a tocar la puerta en Washington, cuando la solución en realidad está acá, en modificar algo de este status quo, de esta especie de encerrona en la cual está el país y que es lo que no se logra ver como es. Entonces, lo que quiero decir es, no es simplemente una cuestión de que la gente que está a cargo es ineficaz o está especialmente en otra. Es un problema más de fondo, es un problema de soberanía, es un problema de quién decide. Y eso es interesante también para pensar este año que se cumplen 40 años de la democracia, ¿no? Y veníamos hablando de eso. Bueno, estamos también ante el fracaso de las promesas básicas
esenciales, como se diría después de la pandemia, de la democracia, que es la idea de que con esto se come, se cura y se educa. Bueno, está claro que 40 años después, para la mayoría de la población, 40%, decías, de Tremendo. pobreza, Sí. esto no se verifica, no es real. ¿Cómo se destraba? Yo creo que hay que ir a fondo en el sentido de decir esto, digamos, ¿cómo se hace para recuperar la soberanía nacional y popular? ¿Cómo se hace para recuperar la capacidad de que dentro del país se decidan los destinos reales del país, ¿no? ¿Y cómo se hace para que las principales decisiones del país sean realmente soberanas, sean democráticas? O sea, que algo de la soberanía popular esté en juego. Yo siento que casi todo lo que se decide de una manera hermética y siempre condicionado por poderes que no son democráticos. Poderes corporativos, poderes extranjeros, poderes... Esto es lo que me parece que hay que modificar. Y mi sensación lamentable es que no parece estar en la discusión este problema, digamos, ¿no? Y por eso lo que aparece como intentando destrabar, aparece de la peor manera. Que aparece con la ultraderecha, que aparece con un intento, sí, que da cuenta de la necesidad de un cambio más de fondo, que no es simplemente cambiar el repertorio, pero que aparece de una forma que no nos gusta para nada. Mario, hablando del fondo, ¿no? El gobierno en pleno hacia Estados Unidos. Volvieron con una buena reunión con Biden, digamos, términos de lo que fueron a buscar, trajeron lo que querían, ¿no? Alguna revisión de algunas metas, sobre todo reservas y demás, pero la proyección hacia adelante es que el ajuste va a continuar. Si vos ves que no hubo variación en las metas de déficit fiscal que se habían establecido antes de la sequía, llegar al 1,9% de déficit fiscal para este año es imposible. Sí. O sea, salvo con un ajuste brutal, que hay que ver si primero técnicamente es posible realizarlo y después socialmente, ¿no? ¿Ves hacia adelante que eso también, por lo menos en el frente de todos, más allá de si alguien lo pone o no en discusión, empieza a cuestionarse más seriamente y que haya novedades en ese sentido este año? Yo veo como lamentable que dentro del frente de todos no está esta discusión. No está esta discusión y de vuelta, no es simplemente porque no haya gente que no lo vea. Lo ven. Yo por lo menos con mucha gente que hablo del Frente de Todos, lo ven y están desahuciados, están muy preocupados. No es que no se vea, el problema es que, vuelvo a esto, hay como dinámicas bastante estructurales, bastante consolidadas que impiden que esto efectivamente pase a ser parte del repertorio de lo posible. Y eso a mí me parece que en ese punto está entrampado el Frente de Todos. Esto viene hace un montón, desde que Máximo Kirchner renuncia. Se viene espesando esto, que es que el sector mayoritario del Frente de Todos sabe que estamos en una encerrona, no está de acuerdo con lo que se está pasando, pero no puede decir la cosa, no puede salir a decirlo porque pone en juego la gobernabilidad. Entonces, esta es la trampa que hay. Para mí no tienen salida, va a ser un año muy complicado, es un año electoral, no solo el déficit, o sea, el problema es dos con el fondo. La reunión... Yo creo que la verdad para mí fue una reunión lamentable la de la semana pasada en Estados Unidos. Es un gobierno yendo a pedir clemencia en un marco de debilidad muy grande y por lo tanto esto se ve, se sabe. O sea, claramente cuando uno arranca mejoras es porque vos vas con una situación de fuerza y podés negociar mejor. Cuando vos vas estando en la lona y a pedir clemencia es muy difícil que te den algo. Y en todo caso te piden a cambio cosas que hay que ver si se entregaron o no. Pero para mí no fue una reunión que tuviera grandes resultados y son dos cuestiones. Una, la que vos decís, que tiene que ver con el déficit fiscal, ajuste, porque además el gran problema es que apareció la sequía y el gobierno va a tener un déficit no solo de dólares fuertísimo en las reservas, que se la flexibilizaron pero no lo suficiente. Argentina va a tener un problema de reservas también y eso se va a expresar de dos maneras. Una, que va a recaudar mucho menos el Estado este año, porque por retenciones, por ventas, va a recaudar menos plata el Estado, por lo cual llegar hoy al 1,9%, que era la meta puesta hace 2 años, va a ser muy difícil, va a haber un ajuste feroz, como decías. Y por otro lado está el tema de que, como no se va a llegar con la meta de reservas tampoco, se van a tener que parar las importaciones y eso va a generar una parálisis económica, o sea que vamos hacia una recesión muy complicada, con una distribución del ingreso que ya viene malísima. Ahora, ante ese escenario, es muy difícil pensar que, más allá de quién sea el candidato, el Frente de Todos hoy tiene, objetivamente, más allá de la voluntad y el optimismo y las ganas que alguien le pueda poner, chances materiales de ganar esta elección, ¿no? Hoy, así como están las cosas, y con esta hoja de ruta, no hay que ser adivino para esto que vos estás diciendo, advertirlo y saber que es más o menos la que se viene,
cuesta pensar cómo va a llegar a una elección para la que además todavía falta bastante, ¿no? Sí. La urgencia del día a día, además. Ahí es donde, no sé qué observás vos o qué están observando ustedes de dónde está la salida. Es donde ahí también vienen planteando en números anteriores de crisis la falta de audacia, la falta de alguien que plantee otra cosa. Y no solo en el oficialismo, digamos, cuando vos ves la oposición, parecen estar bastante cómodos con este escenario. Sí. Y las alternativas o las propuestas hacia lo que viene efectivamente son complejas de asimilar socialmente. ¿Por dónde? Sí. Por algún lado tiene que salir, ¿viste? Por algún lado tiene que haber una ebullición de algo distinto. Sí, yo te juro que ahí no veo mucho, veo que realmente está trabado el dominó, como se dice. Sí. Pero lo que me parece importante es tratar de percibir eso, de que estamos estamos un poco asfixiados y que es necesario que emerja algo, Claro. Que cambie un poco el escenario, porque si no, creo que, digamos... La sensación de que estás acorralado, ¿no? Exacto. Claro. Yo te cuento una charla que tuve con Axel el año pasado, Sí. cuando todo esto empezaba a desmadrarse un poco, y Axel me decía, una charla de off, así como conversando, y él me decía, con 30% de inflación, en ese momento había más o menos 50%, con 30% de inflación es imposible ganar una elección. No, es muy difícil ganar una elección. Sí. Con 60% es imposible ganar una elección. Estaba en 50, si se bajaba o subía. Claro. Hoy estamos más de 100. Hoy todavía sigue habiendo la sensación de que es competitivo. Las encuestas siguen dándole competitivo al frente de todos. Competitivo que quiere decir que puede pelear la elección, que no está perdida de antemano. Que puede llegar a un balotaje. Solamente eso es así porque la oposición estaría dividida y la ultraderecha o el Milei estaría creciendo mucho. Sí. Entonces habría alguna. Pero yo creo que realmente es muy remota la posibilidad de llegar a ganar una elección. El gran dilema acá va a aparecer cuando termine la PASO y si al gobierno le va muy mal, entre agosto y diciembre va a haber un momento muy crítico. O sea que la situación se puede complicar muchísimo Sí. si llegamos bien a agosto. Entonces, a mí la sensación que me da es que esto está, el punto es dramático, la crisis es bastante dramática. Todo el tiempo la intención es pacificarlo un poco, Sí. pararlo un poco, porque si no, si encima de la crisis estamos alarmados, Sí. es todo peor. Sí. Pero yo creo que la posibilidad más fuerte es que surja algo. O sea, lo interesante ahora, ayer apareció, vos lo mencionabas antes, la idea de un outsider Algo así, dentro del sí. frente de todos. Bueno, Sí. parecería ser como es igual tapado, ya ahora no es tapado. No sé si eso va a resolver demasiado porque hay un problema de fondo, pero algo por ese lado es un buen signo, me parece, que se esté pensando en que tenga que salir algo de lo inesperado, lo imprevisible. Porque como viene la situación, está muy... Sí, y no, y difícil. además, digamos, las emergencias de esta crisis, ya lo miden todos los encuestadores, todos los analistas, todos están preocupados por el famoso fenómeno Milei, ¿no? Que le han Sí, puesto sí. el fenómeno Milei. Y entonces tenés un móvil en Constitución y la gente ahí viene a Lo laburar vi. y dice, Milei, todos dicen Milei. Bueno, fantástico. Ayer me llegó una encuesta, la semana pasada me llegó una encuesta de Salta, donde se Sí. está discutiendo también ahora, y Milei está segundo con 20, más por 25. Hay un 24. crecimiento en las encuestas real, que Sí, existe. incluso más en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires Mirá. parecería estar frenado, bajó incluso el 20%, pero en el interior y en la provincia de Buenos Aires estaría por sobre 20%. Ahora, es electoralmente un escenario en el que ningún resultado se puede descartar. Es llamativo, ¿no? También, porque Sí. tampoco se puede descartar Sí. que gane frente de todos. ¿Y qué sé yo? ¿Viste? Decís, bueno, no, se ordena, Patricia Bullrich le gana la interna a la red y después, ¿viste? Un montón de platillos girando en el aire que decís, está todo bastante Bueno, abierto. si me preguntaras cuál es la tendencia, yo vengo viendo y lo venimos diciendo en la revista hace un tiempo, y me llamó mucho la atención el último discurso de Cristina, cuando ella dijo con mucha fuerza, le tengo mucho temor a la fragmentación política. Sí, claro. Y a mí me parece que ese es un punto fuerte. Yo creo que si me preguntás por dónde viene la mano, hacia dónde va, e incluso si va hacia ahí, si no hay algo de lo imprevisible que puede emerger, aunque puede emerger por cualquier lado, Sí. es esto de la fragmentación política. Yo veo bastantes posibilidades que se hayan bajado las dos principales figuras políticas de las principales coaliciones, es un dato. Claro. Y veo que hay una posibilidad grande de ruptura de las dos coaliciones y de ida hacia un escenario electoral, se viene diciendo tipo 2003, que fue cuando ganó Kirchner. Con muchos candidatos, bien Muchos candidatos donde fragmentados, cualquier claro. cosa puede pasar. Sí. La gran pregunta es quién pasa a segunda vuelta. Claro. Y ahí puede haber entre 4 y 5 candidatos que pueden pasar. Ninguno supera el 30%.
puede haber un escenario así, no es para nada descartable, y ahí se entraría, yo creo que eso sería incluso más fiel al momento en el que estamos de fragmentación social y económica. Después es difícil de medir la última, pero viste el pulso, ¿no? La sensación de qué es lo que pasa, de las broncas, de las angustias, de todo eso que está ahí, como latente. Cada tanto lo vemos, sucede. Sí. ¿No? Hoy vimos cómo lo cagaron a Pablo Saberni. Sí, tremendo. Fuerte. Tremendo. Fuerte. Sí. Y así, episodios, bronca, lo ves. Cualquiera que esté más o menos en contacto con un poco de la calle o con amigos, con familiares, hay como una cosa de asfixia, ¿no? Eso lo observé. ¿Qué diagnóstico tenés de eso? No, bueno, eso quizás sea clave de la cuestión, ¿no? Nosotros, yo por lo menos, que tengo más de 40, mi momento de politización fuerte que me marcó a mí fue el 2001. Claro. Y del 2001 siempre se compara esta crisis con la del 2001, un poco más, un poco menos. Pero la verdad que la gran diferencia con aquel momento es que había un protagonismo social y había una manera de tramitar y de elaborar esta bronca y este malestar que era bien interesante porque generaba poder social, generaba, convertir la rabia o el malestar en rabia, ¿no? Y politizarlo de una manera interesante, con surgimiento de algo en la sociedad que era como apropiarse, reapropiarse de ese poder que uno sentía que se lo habían sacado. Eso es lo que no se percibe hoy. Y entonces cuando no explota socialmente, cuando no explota políticamente, como decimos, lo que sucede es una implosión hacia adentro. Sí. Entonces las comunidades en los barrios, se pierde la vida pública, se pierde el compartir, digamos, y el espacio público como tal, la reunión, el pensamiento colectivo, y también pasa entre nosotros, digamos, en las ciudades, ¿no? La fragmentación, la individualización de ese malestar, y eso hace que no se politice, y entonces la salida, por eso tampoco se ve muy clara. Yo creo que ese es un dato clave, es fundamental que vuelvan a aparecer lugares de tramitar este malestar y esta crisis que parece sin salida, en una tendencia a reapropiarse de que la solución está un poco en nosotros y nosotras, ¿no? Lo vamos a seguir charlando porque esto va para rato, va para largo. Yo les recomiendo que lean Crisis. Está ya en Disney, que es el número 56. Lo pueden conseguir en revistacrisis.com.ar. Ahí se suscriben muy fácilmente. Sí, facilísimo. Es muy fácil y con un precio muy accesible. Se pueden suscribir también para leer online todos los números de Crisis. En Crisis, revistacrisis.com.ar. Lo siguen también en las redes sociales. Mi revista favorita, esto lo digo de verdad y desde hace rato, en Disney es el último número y recomiendo la lectura. Mario Santucho, un placer. Muchas gracias. Gracias Mario, un gustazo por venir. Mario Santucho en El Hijo Creer.